Buen día, un gusto saludarlos, espero que estén de maravilla, me encanta saludar a quienes están en tiempo real, quienes posteriormente nos vean también, sean bienvenidos. Bueno, vamos a poner en común los ejercicios que hemos estado haciendo. Habíamos acabado de hacer ejercicios en torno a la verdad. Esa es una parte inicial que habíamos realizado, que es la verdad, y unos cuantos ejercicios sobre la probabilidad de verdad de unos hechos, ¿no es cierto? Entonces, vamos con la primera parte, vamos a hacer unos cuantos minutos con los ejemplos que hayan realizado ustedes en torno a las teorías de verdad. Quiero que me comenten los ejemplos que han hecho ustedes sobre teorías de la verdad, que me den, esta es la definición de tal teoría. Por ejemplo, las últimas tres que vimos, ¿cuáles eran? Las últimas dos que vimos en la sesión anterior, ¿me lo recuerdan? Vimos dos muy importantes de la sesión anterior, el sábado anterior. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Qué ahora, profe? ¿Verdad por probabilidad? ¿Tautología? Perfecto, la probabilidad y la correspondentista. Perfecto. La probabilidad, la máxima es la tautología. Perfecto, como nos lo dijiste. Muy bien. Entonces ahora quiero que me vayan contando la definición de estas ideas. ¿Cuál es la definición? Vamos a hablar unos cuantos minutos de esto. La definición de estas teorías de verdad, los ejemplos que extractaron y pasamos a los ejemplos del libro de verdad por probabilidad para que veamos cómo estamos en esa parte estadística, en esa parte de pensamiento aleatorio. Entonces, ¿quién quiere comenzar contándonos la definición de una de ellas, cualquiera, y el ejemplo que inventó? O el ejemplo que nos trae. Entonces voy a empezar llamándolos a ustedes y me van diciendo el ejemplo que tienen y la definición de la verdad, cualquiera de las teorías o de los criterios de verdad que hemos visto, que son muchos, el que quieran. Entonces, María Mercedes, cuéntanos alguno de los criterios, la definición y el ejemplo que das. Adelante, Mercedes, te escuchamos. Sí, claro, profe. Bueno, voy a hacerlo con la probabilista. No sé si lo dije bien. ¿Es probabilista o probabilística? Sí, probabilística, así es. Recuerden que si quieren Probabilística. sí, pueden prender la cámara cuando participen. Sí, probabilística. Adelante, te escuchamos. Listo. Bueno, yo lo definí como un criterio de verdad en el cual, digamos que depende de qué tanto se acerque la afirmación a la tautología, que es el grado de verdad absoluto. Excelente. Y el ejemplo puse que es probable que mañana salga el sol, porque no es una tautología, porque pues puede que no, que el sol se apague y que mañana no salga. Genial, genial, muy interesante. Es un debate muy fino. Digamos que se considera usualmente tautológico decir mañana saldrá el sol, en términos humanos, ¿no es cierto? En términos humanos. Porque en términos cósmicos no es necesario. De hecho, se sabe que va a haber un momento en el cual ya no va a ocurrir más. O sea, físicamente, los astrónomos conocen que en un periodo determinado ya se va a consumir el sol absolutamente, ya no va a poder hacer procesos de fisión nuclear, va a ser imposible, llega a su máximo, y como es una estrella de tamaño medio a pequeño, no se va a convertir en un agujero negro, sino en una enana blanca, y en ese orden de ideas, pues en el periodo previo va a haber muchas situaciones diferentes, va a consumir a planetas como Venus, como Mercurio, tal vez la Tierra sea consumida en ese momento dada su cercanía, entonces no podríamos decir desde la perspectiva de la Tierra que va a salir del Sol. Es más, allí mismo hay un problema de lenguaje. Pero después lo veremos porque hay ejemplos de esto. Entonces, en términos absolutos, no es seguro, como tú lo planteas. Es probabilísimo. Eso es más de 0.9.999. Hasta ahora es casi que necesario, pero va a haber un punto en donde no. Y podrían haber otras circunstancias que nos llevaran a que no ocurriera más, ¿no es cierto? Pero en términos humanos, eso es una tautología. En términos absolutos, es muy probable. Interesante ejemplo que nos das. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor el ejemplo que nos diste, María Mercedes. Vamos con otro. Estefanía, cuéntanos algún caso, la definición de cualquiera de los que vimos y el ejemplo. Y después de Estefanía sigue Dani, que Dani levanta la mano. Adelante. Profe, ¿será que me puede repetir? Es que estoy un poquito perdida con el tema.
sí estamos haciendo la definición de cualquiera de las teorías o criterios de verdad que vimos, esa era la actividad, y un ejemplo. Si no lo tienes, entonces, pues No, sí, pero yo lo tengo. dale. Cualquiera. Por ejemplo, yo tengo que la verdad pragmática. Adelante, te escuchamos, perfecto. Yo tengo que puede ser fundamentalista, ya que no puede haber otras. Solo le interesa la verdad en la que practica que sea útil, que no es trascendental. Entonces, mi ejemplo es el pi, que puede servir para química, física, matemáticas, bueno, en muchas ciencias, pero pues que no nos importa de dónde viene, sino que solamente como el uso. Muy interesante. Gracias por el ejemplo. Sí, por supuesto, la verdad, como nos lo dices, la pragmática no es absoluta y por lo tanto por sí misma no existe, existe bajo un contexto, lo que en ese contexto resulte útil. Y hay algunas herramientas que nos resultan supremamente útiles para poder comprender fenómenos naturales. Buen ejemplo, muy interesante. Dani y Karen, los escucho. Hola, profe. Voy a definir y voy a dar un ejemplo sobre verdad como tradición. Pues a nivel como resumen y más pues, entendible como tal, es como tal es una verdad que no se puede, digamos, como confirmar como hecho científico y tampoco se puede considerar como una mala información o falsedad, porque siempre tuvo su principio en un momento determinado. Y ya. Y el ejemplo aquí lo tengo clarito. El ejemplo dice algo muy colombiano. Dice, bebe este jugo de hierbas verdes, frutos secos y aguardiente de cristal. Es tradición en mi familia para esa gripita que tiene, mijo. Muy interesante, por supuesto. Claro. Y bueno, y hablando de eso, de verdad es por tradición. ¿Qué tradición suele existir en varias partes del país? Se ve en la zona cafetera, pero en varias partes del país, y que en otros lugares también existe. ¿Qué tradición suele existir en torno al alcohol, por cierto? Antes de iniciar a beber, ¿qué suele ocurrir? No lo tienen presente. Cuando No, empiezan a ¿verdad? consumir alcohol, casi lo primero que hacen con mucha frecuencia es, Lo de las ánimas. claro, echan un fragmento y lo riegan o lo riegan directamente y dicen que es para las ánimas. Y en torno a esto hay todo un culto, en México se cultó a la muerte, les dejan ofrendas alimenticias y hay personas que, se burlan, que atrasados lo que hacen y hacen exactamente lo mismo y las abuelas lo hacían. Les dejaban vasos de agua y cuando se mermaba el volumen, se la bebieron las ánimas, tenían sed, las ánimas benditas del purgatorio. Entonces, son tradiciones, por supuesto, y frecuentes. Eso es un tipo de criterio por tradición. Interesante el ejemplo, muchas gracias, Dani. Karen, te escuchamos. Profe, tengo un ejemplo de verdad correspondentista. Primero la voy a definir, que decía usted que era considerado algo que puede ser verdadero de acuerdo a la relación que hay entre las verdades y los casos. Entonces tengo como ejemplo la nieve es blanca. Entonces la nieve es blanca es una tautología porque sí o solo sí es un hecho que la nieve, o sea, no es diferente, no puede pasar que sea diferente. Entonces es muy imposible que pase eso. Entonces tenemos que la tautología es evidente y es una afirmación que se vuelve necesaria o verdadera. Mil gracias. Entonces, cuando es una verdad por correspondencia, enunciamos un hecho y la verdad está en que lo que hemos enunciado se pueda contrastar y se pueda comprobar. Si se puede comprobar, es así. O sea, no hay dudas, ¿no es cierto? Se puede comprobar, es así. Excelente, me gustó mucho. Me han gustado mucho los ejemplos, me han parecido muy afortunados. Laura Silva, bienvenida, Laura. Cuéntanos una definición y un ejemplo. Buenos días, profe. Profe, la verdad, esta es mi primera aula invertida y no, la verdad no he entendido. Pues Claro, yo vi la grabación de la aula invertida de hace 2 días que tuvo, o la subí hace 2 días. para que ustedes Y sepan, este grupo, ya les voy a decir el número de grupo para que sepan cuál es la de ustedes, ¿no es cierto?
este grupo es el grupo, Es que me confundo con eso. claro, no es lo que miren ustedes, que diga lógica 1, eso es lo primero, ¿cierto? Que diga lógica 1, grupo, ya les voy a decir, el grupo, apenas me abra aquí el documento. Mientras les digo eso, entonces, las que digan aula invertida, lógica 1, grupo, que ya les voy a decir, esas son las de ustedes. Pero eso es lo que hacemos en vivo, o sea, eso es lo que trabajamos nosotros para poder aprender el tema, para poder practicarlo. En la aula invertida, ustedes son los protagonistas. Como ven, ustedes son los protagonistas. Yo no les estoy explicando conceptos. Pero sí hay una sesión en la que les explico conceptos. Los sábados en tiempo real, a las 10, les explico los conceptos que vamos a ver. Y son los conceptos que evaluamos en la aula invertida 8 días después. Por ejemplo, hoy, los que estuvieron hoy en vivo, ¿qué vimos hoy? ¿Cuál fue el tema? Lo de las funciones lingüísticas, profe. Claro, y eso, por supuesto, entonces como fue el tema en vivo, las funciones del lenguaje, dentro de 8 días en la aula invertida vamos a hablar de eso. Listo, Laura, entonces el ejercicio que dejamos es dentro de 8 días. Ah, ok, profe. Y el Es que que, vimos hoy, y los que estamos viendo hoy fueron los de la sesión anterior. o sea, por ejemplo, usted a los de hoy a las 10 envía el documento que usted dijo de las páginas que hay que hacer Sí, sí, las... de hecho se los digo de una vez. En el texto de Luis Enrique García, en la página 45, están los ejercicios. Yo les envié los 2 libros, en el de García, en la página 45 están los ejercicios, en donde vamos a decir qué función del lenguaje son las frases. Eso es todo. Ah, listo, profe, gracias. Perfecto, Laura. Entonces, que les queda muy claro, nos reunimos acá para hablar ya de lo que vimos hace 8 días de las sesiones anteriores. Kaira, te escuchamos. Hola, profe. Bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, es que esta también es mi primera pues, aula invertida. Lo que usted acaba de decir del libro de Luis Enrique García, ¿ese usted nos lo envió al correo o dónde lo encontramos? Ya había enviado 2 libros al correo, incluso tengo el link. Si no les ha llegado, así como usted no les ha llegado, les vuelvo a enviar, se los vuelvo a mandar. ¿Listo? Ya lo vuelvo a revisar, entonces, profe, y le confirmo. Muchas gracias. Perfecto. Yo lo mandé tanto como archivo adjunto en uno y en otro se los mandé como link de descarga, por si lo preferían como link de descarga. Si lo encuentras, perfecto, y si no, de todos modos se los vuelvo a mandar. ¿Listo? Sí lo encuentro, profe. Ya lo encontré, muchas gracias. Listo. Entonces, ahí es en donde están los trabajos que vamos a hacer y los sigo esperando los sábados. La aula invertida es cortita. Bueno, ya tenemos varios ejemplos. Vamos ahora al ejercicio. Dani, tú que querías participar del ejercicio, ¿nos puedes leer el ejercicio que teníamos de verdad por probabilidad del dado? Para siquiera empezar hasta donde alcancemos. ¿Nos lees, Dani, por favor, el ejercicio de qué se trata? Para que los demás sepan. Bueno, profe. La primera parte sobre consideremos las 6 caras de un dado y un lanzamiento, o la otra parte. Esa primera. Léenos todo el enunciado y ya los chicos saben de qué se trata y lo podemos ir analizando. Pues leo todos los puntos o el primero y doy mi... Lees qué hay que hacer en el ejercicio y el primero, y ya lo comenzamos a resolver. Bueno, el primer ejercicio comienza con el enunciado de consideremos las 6 caras de un dado y un lanzamiento. Determine si la frase es posible, probable, contradictoria o tautológica. El primer Perfecto, punto... entonces ya tenemos claro. Tenemos un dado, lanzamos el dado y debemos decir si la afirmación que nos va a leer Dani es posible, es probable, está absolutamente necesario, es algo tautológico, es contradictorio, ¿cómo es? Un dado tradicional de 6 caras. Vamos a ver qué probabilidad de verdad hay y lo podemos incluso matematizar. ¿En dónde encuentran esto? En las 2 primeras clases de explicación. Ya llevamos, esta es la tercera de explicación, la que tuvimos ahora a las 10. Tuvimos 2 de criterios de verdad. Quienes no las han visto, pues ahí están los ejercicios para que puedan participar o puedan dejar el comentario con alguno de los ejercicios y ver qué ciencia están trabajando. Los que lo han hecho en tiempo real, genial, ya han estado participando y tengo el apunte de hecho. Léenos el primero, Dani. ¿Qué dice el primero? ¿Qué pasó con ese dado? El primero dice, ¿saldrá el número 6 o saldrá el 6? Perfecto. Y mi respuesta es probable, porque puede dar ese primer tiro el número 6. De igual forma, hay 3 probabilidades. ¿Por qué hay 3 probabilidades de que salga ¿Por el qué 6? 3 probabilidades? 6, qué pena. Ah, 6. Correcto. Bueno, cuéntanos, Karen, ¿cómo lo ves tú? Porque tú también ibas a intervenir. ¿Cómo lo viste tú? Sí, profe, le tengo en posible y también una de 6, pues porque hay 6 caras. Entonces, de que salga el 6 es una posibilidad de las 6 caras.
es una de 6. Es decir, si lo planteamos en fraccionario, tengo un sexto de probabilidades de verdad de esa afirmación. Si lo planteamos en fraccionario. Y si lo planteamos no en fraccionario, sino numéricamente, de 1 a 100 sería ¿cuánto porcentaje? 16%. 16%. Perfecto, 16.6. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que esté por debajo del 70%, ¿es probable o es posible? ¿Cómo lo llamamos? Imposible. Por debajo del 75 es posible, Ujú. no probable. Y cuando está por debajo del 20, ¿es un posible de qué tipo? ¿Muy alto, muy bajo? ¿Cómo es? Bajo, profe. Bajo, lo llamamos incluso posible inverosímil. Cuando está por debajo del 20, es un posible inverosímil. En una tabla del 0 al 100, un 0.2 es un posible tan bajo que lo llamamos posible inverosímil. Es decir, que salga el número 6 es posible, claro que puede salir, pero es bajo. Si yo tuviera que apostar y solo puedo apostarle a un número de 6, tengo una posibilidad baja de ganar. Baja relativa, porque por ejemplo, Profe. si es... Dale, Karen, cuéntanos. ¿Me puede repetir lo que dijo del 70% en la tabla? O sea, en la tabla Sí. de 0 a 100. Sí, en la tabla este número varía, no siempre es idéntico, pero usualmente se determina que con más de 75% comienza a ser probable, pero probable en un nivel bajo, ¿no es cierto? Comienza a ser probable bajo. Luego comienza a ser un probable aceptable cuando tiene más del 85%. Y cuando tiene más del 95% se considera probabilísimo. En muchas investigaciones, sobre todo para medicamentos, la investigación científica, no estoy hablando de su uso farmacéutico, sino la investigación científica tiene incluso unos criterios muy exigentes en donde el rango de error solo puede ser, por ejemplo, 0.02%. Es decir, debe tener un 98% de efectividad, un 99.8% de efectividad. Depende del rango, exigen mucho para que puedan llegar un medicamento, cosas por el estilo, en la parte médica, en la parte científica. No estoy hablando. Para que sea probabilísimo, más del 88%. Probabilísimo ¿O del más del 95? 98. Ah, listo, profe. Gracias. 95, 98, depende pues de la tabla, pero sí, usualmente 95, 98 para que sea probabilísimo. Listo. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos que este es posible en un nivel bajo, pero relativamente bajo, porque si vamos a las loterías, por ejemplo, las loterías son una entre millones. Hay loterías que son una entre 16 millones, una entre 100 millones. En ese caso sí es un nivel ínfimo, es casi imposible. Si tengo una posibilidad entre 16 millones, entonces imagínense cuántos ceros hay que poner, 0.00000, para poder saber cuántas probabilidades tengo de ganar. Eso sí es ínfimo. Esta es pequeña, pero es pequeña y casi que increíble, pero comparada con una lotería, pues tengo muchísimas más posibilidades de ganar. Listo. Vamos con la segunda. ¿Nos lees la segunda, Dani? La segunda dice, el dado mostrará un número entre 1 y 6. El dado mostrará un número entre 1 y 6. ¿Y esa qué será? Yo coloqué Yo la probable. tengo tautológica, profe. Me dicen probable, tautológica. ¿Alguien más iba a decir algo? Profe, Bueno, no vamos sería tautológico. Vamos, no, ¿sí sería o no sería? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Profe, yo Perfecto. creo que sí, porque sí tiene que salir un número de 1 a 6. Claro, claro. Entonces Hay sí sería posibilidad de que tautológica. sea un número distinto a los que están entre el 1 y el 6. ¿Has comprendido? No. No hay ninguna No. posibilidad. Entonces, si no hay ninguna posibilidad, no solo es probable, es necesario. Tiene que pasar. No podemos sacar un número distinto a los que están entre el 1 y el 6, a menos que fuera un dado para jugar rol, con 12, con 20, pero no es el caso, es un dado tradicional. Entonces tiene que salir. Si tiene que salir, sería necesario. Perfecto. Vamos con otro. ¿Quién me quiere leer el tercero? El dado mostrará 7. El dado mostrará 7. ¿Qué probabilidad de verdad tiene esto? ¿Quién me quiere contar?
0. 0. Es Cero. contradictorio. Contradicción. Claro, eso es una contradicción. Si queremos un ejemplo de contradicción, es este. Si tengo valores comprendidos entre 1 y 6, no puedo sacar 0. O no puedo sacar 7 o 10. Hay personas que se excluyen de inmediato. Vamos a hacer una rifa con números de 1 al 5, 8. Pues, por favor. Y eso pasa. Un mínimo de lógica, pues, por favor. O acaba de decir el otro 4 y vuelve a decir 4, por favor. Si ya le dijeron que no era, la probabilidad de verdad es nula. Excelente, listo. El siguiente, ¿quién me lo quiere leer? ¿Saldrá un número entre 1 y 4? Saldrá un número entre 1 y 4. ¿Qué valor de verdad tiene? Yo le tengo probable, 4 de 6. 4 de 6. ¿Y eso cuánto da? 4 sextos, ¿cuánto da en matemática, el número en porcentaje? 66,6%. Perfecto, perfecto. Esto da 66.4. En condiciones normales esto debería llegar a la probabilidad. ¿Por qué no llega? Porque hay muy pocos números. Entonces, como hay tan pocos, por eso es difícil. Pero ese 66 punto algo es o un posible de altísimo grado o un probable de bajo grado. En este contexto podría ser incluso probable porque solo hay 6 valores. Y decir que 66 ya es casi que llegar al nivel de la probabilidad. Entonces, un posible de alto grado, un probable de bajo grado. Rigurosamente sería un posible de alto grado, siendo rigurosos. ¿No es cierto? Es un posible de alto grado. Y obviamente que si uno puede elegir 4 números y uno, pues muchísimo mejor por el de 4 números, tiene mayor probabilidad de verdad. El siguiente. Cualquiera que me lea el siguiente, por favor. El dado caerá par. El dado caerá par. ¿Cuántas posibilidades hay de esto? Yo puse posible porque tenía una posibilidad del 50%. Perfecto, 50. Si yo estoy apostando con otra persona 50-50, estamos en igualdad de condiciones. Si estoy apostando contra 2 personas y yo tengo el 50 y otro tiene, por ejemplo, 20 y 30 o 10 y 40, tengo yo todas las de ganar. Tengo muchas más posibilidades, pero realmente 50% de posibilidades. Obvio, si vamos contra 2, yo tengo más posibilidades que ellos, pero la verdad es que tengo 50% de posibilidades, o sea, la probabilidad de verdad posible, 50%. 3 sextos. La siguiente. ¿Caerá el 5 o el 6? ¿Caerá el 5 o el 6? Pues esta está mejor que la que era solo un número, pero ¿cuánta probabilidad de verdad hay exactamente? 2 sextos, y esto equivale Yo a le cuánto? tengo 2 sextos. Claro, equivale a 33%. perfecto, un 33%. 33. Genial. Genial, con un 33% es posible, un poquito más elevada que el otro, ya no es inverosímil, es un posible verosímil, se empieza a tener más fortaleza. Listo. Muchas gracias. El siguiente. El siguiente dice, ¿cómo hacen 100 tiradas que no sale el 6? En la próxima sí saldrá el 6. Esta es maravillosa, esta es fundamental, porque esto nos muestra pensamientos típicos que hay en la cotidianidad. Llevo 100 tiradas, no ha salido el 100. Ahora sí ya estoy a punto de sacarlo, estoy seguro, es inminente. ¿Cuánta posibilidad de verdad tiene esa afirmación? Hace 100 tiradas no sale el 100, en la próxima me va a salir el 100. ¿Cuánta posibilidad de verdad hay? 100 de 600. Tenemos nuevamente la misma posibilidad, un sexto. Cada vez que lanzo un dado, para un número, tengo siempre un sexto. Es decir, tengo el mismo 16%. En este orden de ideas, hay que quitarse muchas ideologías que hay en la cabeza que no tienen fundamento, que son ilógicas. Hay personas que siguiendo estos criterios le apuestan siempre un número diciendo, está a punto de salir, ya me salió invertido, está a punto de salir, ya va a salir mi número de la suerte, está a punto. Hay números que nunca salen y no significa que está a punto de salir en la próxima. Entonces, apostar, cada vez que apuesta, si la lotería tiene uno de 16 millones, cada vez que apuesta tiene una de 16 millones de opciones, dependiendo de la cantidad de números que tenga la lotería. Así que
Cada vez que lance el dado, voy a tener un sexto, puede pasarse otras 100 o puede pasarse 1000 veces y no llegar el número 6. A veces. Cada vez tengo la posibilidad de un sexto, 16%. Bueno, dejémoslo aquí. En la próxima clase continuamos y con el ejercicio de la 45 del libro de Luis Enrique García. Me encantó saludarlos. Espero que estén de maravilla. ¿Hay alguna duda que quieren que resolvamos? Sí, profe, ¿puede repetir cuál es el ejercicio de la siguiente clase? Sí, está en la página 45 del libro de Luis Enrique García. Ah, bueno. 45 del libro, no del PDF, sino del libro, que diga abajo 45. ¿Listo? Gracias. Vale, pues, Profe, muchas gracias. Sí. Estas clases grabadas de Meet, ¿en dónde las puedo encontrar? Todas las clases están en el canal. Entonces, las que dicen grupo 21 lógica 1, también tengo grupo 21 lógica 2. Entonces, grupo 21 lógica 1 son las de ustedes. Ahí lo pueden filtrar y les aparece. Y llevamos 3 de explicación. Dos está en la tercera de doble invertida y tenemos 3 de explicación. Esa sí es general. Se llama lógica 1 explicación. 1, 2 y 3. Profe, y no me han llegado, pues ya revisé el correo y no me han llegado de los libros que usted está nombrando. Si quieres, me escribes y te incluyo en el grupo que por alguna cosa pronto no estás. Mi correo es sebastian.perez@ucaldes.edu.co. Listo, gracias. Me escribes y te incluyo y te mando las cosas. Un abrazo, me encantó saludarlos. Que estén de maravilla. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Felicidades. Gracias, profe. Chao.